Muy buenos días a todos. Intentaré que este programa se haga de la manera más pedagógica para comprensión de todos. Porque el tema puede resultar un poco complejo para una buena parte de los hondureños. Por eso intentaremos utilizar palabras sencillas y pedagogía. Porque en el fondo es un tema muy importante, que le conviene a Honduras, claro. Le conviene al sector privado, le conviene al gobierno, pero en el camino nos vamos a encontrar con disensos y mucha controversia. ¿Por dónde voy? La jefa del secretariado del Foro Global de la OCDE, Zaida Manata, la tengo aquí a mi lado y la saludo con mucho respeto. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer que esté aquí en el país. Encabeza una visita técnica en Tegucigalpa que comenzó ayer y concluye mañana 4 de septiembre. El objetivo de Zaida Manata es revisar avances pendientes de Honduras en transparencia fiscal, acceso a información y ratificación de la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa. En otras palabras, como les dije que intentaré hacer esto lo más sencillo posible, ella está aquí porque Honduras es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que es una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Entonces, Honduras, como miembro del Foro Global desde 2019, se ha comprometido a implementar y aplicar los estándares de intercambio de información tributaria internacional y someterse a procesos de evaluación para verificar el cumplimiento de los estándares. En 2025, Honduras recibió los resultados de su primera evaluación del Foro Global. Y de este informe vamos a ver si le damos un poquito de dinamismo al cambio de tomas, porque ya les dije, quiero que el programa se vuelva bien comprensivo para todo mundo. Honduras recibió los resultados de su primera evaluación del Foro Global. De este informe emanaron una serie de recomendaciones, principalmente en torno a la necesidad de garantizar la disponibilidad de información sobre beneficiario final, eliminar el secreto bancario y ratificar lo antes posible la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. ¿Cuántos están de acuerdo con que se elimine el secreto bancario? Ya les vamos a preguntar eso. Bueno, se los estoy preguntando, pero ya oficialmente va a dar el título del programa Lucecita Madrid. Miren, la visión que tiene el foro es que el Estado mejoraría recaudación y combate a la evasión. Para el sistema financiero, más transparencia. Para la sociedad civil y academia, reglas de justicia fiscal. Y para el sector privado, un entorno competitivo que atrae inversión. Y además, la visita también prepara a Honduras rumbo a la evaluación de Gafilat en 2026. ¿Qué es Gafilat? Aquí tengo todo, porque es que hoy me encuentro con palabras que no son del uso diario de nosotros. Y entonces aquí me está ayudando Ismael Cepeda. ¿El Gafilat es? No. Ya lo vamos a explicar y me gustaría más bien que entráramos en materia para que
Saida pudiera explicar estas cosas de su No, propia, sí que yo solo ¿verdad? estoy presentando Correcto. los elementos en este momento. El grupo de acciones contra la lucha a Lavado de activos. lavado de Es un activos grupo en y contra. combate al terrorismo. Correcto. Correcto, Yo ajá. solo estoy presentando, ya le Ajá, dije ajá. que yo quiero que la gente comprenda esto. Claro. Porque yo sé que es muy importante. No, y son temas complejos Y so- para la ciudadanía. Sí, no De son acuerdo. muy fáciles de entender, pero en el fondo son muy importantes. Claro. Son muy importantes. Absolutamente. Entonces la visita también prepara a Honduras rumbo a la evaluación de Gafilate en 2026. Superar ese examen fortalecería la reputación del país, el acceso a financiamiento y la cooperación técnica. Hay programas que lo hacen sudar a uno. Y este es uno de ellos. Bueno, comienzo. Pero no tengo la pregunta, no la hemos socializado todavía, ¿verdad? Así que, por favor, Lucecita Madrid, vamos con usted. Muy buenos días. En pantalla el tema de esta mañana. A Honduras se le recomendó por el Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales eliminar el secreto bancario, garantizar la disponibilidad de información sobre beneficiarios final. ¿Está de acuerdo usted? Envíe su opinión al 9773-6065 y recuerde, también estamos en todas las plataformas digitales con el usuario Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Ahí está la parte esencial. A Honduras se le recomendó por el Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales eliminar el secreto bancario, garantizar la disponibilidad de información sobre beneficiario final y además ratificar lo antes posible la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Y entonces hoy, para debatir este tema, no quiso aceptar el COEP venir a debatir esto. Yo algunas veces no entiendo al COEP, al Consejo Hondureño, la empresa privada. No quisieron venir a debatir. Bueno. Ojalá nos escuche. Pero ojalá que nos escuchen. Eso sí nos van a escuchar. Pero no correcto. sé qué pasó. No sé qué pasó. Para mí hay momentos clave del debate donde no se debe arrugar el sector privado. Y hoy parece que se arrugó. Bueno, estará aquí con nosotros, ya la han visto ustedes, Mariana Ríos, que es la ministra directora del Servicio de Administración de Rentas. Mariana. Muchas gracias, Renato. Mucho gusto, por Mariana. recibirnos. ¿Qué tal se porta el grillo? Muy bien, creo, ¿verdad? Siempre haciendo lo que tiene Es que hermana hacer. de Gilberto Ríos, Mariana. Zaida Manata, que ya se las presenté, es la jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, y el economista Ismael Cepeda. Entonces comencemos con lo más simple. Ya está Carlos Cali conectado, es que Carlos es economista. Te saludo, Carlos. Hola Renato, buenos días a todos los que están en el set. Por supuesto, siempre un gusto enorme poder compartir con usted y con toda su audiencia de frente a frente, Renato. Muchas gracias, Carlos. Zaida, ¿qué avances concretos ha mostrado Honduras desde la evaluación de 2025 con esas recomendaciones que ustedes le hicieron? ¿Usted me permitiría tal vez explicar un poco qué es el foro, qué hacemos y qué tiene que ver los estándares? Ok, Tal vez. perfecto, muy Así bien. la gente va a poder comprender un poco más de este proceso de trabajo y por qué hacemos recomendaciones. Bueno, el foro ha sido establecido en la forma que tiene hoy en 2009, después de la crisis financiera, cuando los líderes del G20 dijeron, ya no podemos más con la evasión fiscal, hay que poner fin a esto. Y no podemos luchar contra la evasión fiscal si las jurisdicciones no cooperan, si no trabajan juntas para luchar contra este mal a la sociedad. ¿Por qué? Porque los contribuyentes tienen la facultad de operar de forma mundial. Las transacciones no son contenidas solamente en una jurisdicción. Por ejemplo, Mariana no puede investigar transacciones que están siendo hechas en una otra jurisdicción. La Administración Fiscal de Honduras solamente puede ver lo que se pasa en su país. Pero con la cooperación internacional
puede buscar informaciones que están afuera. Por ejemplo, una empresa que trabaja con ventas al exterior, que tienen socios que están en el extranjero, que tiene transacciones de inversiones o que está financiada por inversiones extranjeras. Esto todo no es transparente para la administración fiscal si no tiene acceso a esta información. Así, el foro empezó para garantizar que las administraciones fiscales tenían acceso a la información que es necesaria para conocer los negocios de los contribuyentes y así hacer con que ellos puedan pagar lo que deben pagar. El foro hoy tiene 172 jurisdicciones miembros. Todos los países del G20, todos los países de la OCDE, todos los países, centros financieros, todos están en el foro global. Además, tenemos hoy 55% de los miembros son países en desarrollo. ¿Y por qué los países vienen al foro? Vienen porque quieren tener acceso a la información que está afuera, porque ven que si no tienen acceso a esa información, no pueden luchar contra la evasión. ¿Qué hacemos en el foro? Hacemos básicamente dos trabajos. Hacemos evaluaciones de los países y monitoreo de cómo siguen estas recomendaciones y hacemos capacitación, desarrollo de capacidades para que los países puedan efectivamente implementar los estándares y beneficiarse de ellos. ¿Y de qué estándares estamos hablando acá? Voy a empezar por el estándar más básico, que es el estándar de intercambio de informaciones bajo requerimiento. El estándar tiene básicamente tres componentes. Uno es la información. La información tiene que existir, porque si la información no existe, no puede ser intercambiada. ¿Y de qué información hablamos acá? Hablamos de beneficiarios legales, socios, los dueños legales y efectivos. Acá tenemos el concepto de beneficiario efectivo, beneficiario final. Hablamos de la contabilidad y de la documentación que soporta la contabilidad. Y hablamos de las informaciones bancarias, financieras. Además, hablamos del segundo parte del estándar, es que la administración tenga acceso a esta información para poder intercambiar. Y el tercer punto es que es necesario que tenga una base legal que le permita intercambiar información. El primer que hay que decir es que la información, cuando la administración tiene acceso, ela no es pública. Cuando uno dice eliminar el secreto bancario, no quiere decir que uno puede sacar información sobre las cuentas bancarias de una otra persona. Quiere decir solamente que la información bancaria va a estar disponible para la administración fiscal solamente para cobro de impuestos. No quiere decir que se puede utilizar la información bancaria para otras finalidades, es solamente para fines de garantizar el pago de los impuestos que son debidos. La administración tenía acceso a esa información para intercambiar. Y como esta información está protegida por el secreto fiscal, para intercambiar hay que tener una base legal que le permita intercambiar. Esta base legal, la mayoría de los países en el mundo utilizan, es la Convención Multilateral, porque le da acceso inmediatamente a acuerdos bilaterales con más de 150 países. Eso es muy importante, porque si no, tenía que negociar bilateralmente con cada uno de estos países. Y esto que el foro hace una evaluación de estos componentes del estándar. Y en la evaluación que pasó Honduras ahora, ha sido publicada hace un mes, dice que Honduras tiene algunas debilidades en su marco legal. Una de las debilidades son las acciones al portador. Esto no le permite conocer quién son los beneficiarios de estas acciones, quién tiene la capacidad de intervenir en estas compañías, en estos arreglos jurídicos. Hay que conocer quién son los dueños, quién son las personas que se benefician de los resultados de estas compañías y de estos arreglos. Además, hay debilidades en el sistema de beneficiario final. El concepto es exactamente lo mismo del GAFI, solamente que para nosotros lo tratamos para fines de fiscal, no para fines de lavado de activos o de combate al terrorismo, pero simplesmente para fines fiscales. Y el concepto es lo mismo. ¿Y cuáles son las debilidades que tiene? Bueno, la forma de identificar el beneficiario final no está de acuerdo con el estándar. Así que hay que arreglar esto. Además, en Honduras, la base de la información sobre el beneficiario final son las leyes de lavado de activos, pero no todas las personas tienen que tener un contacto con alguien
que es responsable por garantizar esa información. Esto crea un hueco que no todas las informaciones van a estar disponibles. Esto hay que arreglar. El otro sentido es el acceso a la información bancaria. Es verdad que la administración tiene acceso, pero la forma como tiene acceso no le permite efectivamente en la práctica intercambiar esta información de una forma ágil con el tiempo que es necesario para que la otra jurisdicción pueda efectivamente utilizar la información. Y finalmente, la MAC. La MAC es la Convención Multilateral. Si Honduras no tiene acceso a la MAC, no ratifica la MAC, ¿cómo van a intercambiar la información si no tiene una base legal? Hoy, Honduras tiene acceso a información y puede responder a pedidos de más de solamente 5 jurisdicciones. 5. Si firma la MAC, si ratifica la MAC, va a tener acceso a más de 150. Y esto es parte del estándar porque una jurisdicción no puede decir, no voy a intercambiar información con ustedes porque quiero proteger a este contribuyente. No puede hacer esto. Las jurisdicciones que están en el foro cooperan. Y lo que va a pasar es que Honduras va a tener en 2027 la evaluación de la parte práctica. 2027. 2027. Vamos a tener la evaluación de la parte práctica, a ver si estamos cumpliendo. Exacto, pero lo que pasa es que si hay huecos en la parte jurídica, en la parte legal, por cierto, esto va a ser refletido en la práctica, porque si no tiene acceso a la información, si hay acciones al portador, ¿cómo van a intercambiar si no conocen? Así que hay que arreglar esto ahora. Además, un otro problema es que la evaluación va a pasar en 2027, pero le toma 3 años. Los 3 años son 2025, 2026 y 2027. Y quiere decir que ahora ya están en el periodo que va a ser evaluado. Por esto es tan importante que cambien este marco jurídico el más pronto posible. ¿Y qué pasa si no lo cambiamos? Cuando digo no lo cambiamos, ¿qué pasa si no hace, si no materializa las recomendaciones en ley el Congreso Nacional de la República? Así de simple. Ya voy contigo, Ismael. Sí. Pero estamos entendiendo, ¿verdad? Estamos comprendiendo, Carlos Calix. La pregunta... Sí, claramente, Renato, se comprende lo que se está mencionando. Obviamente va a ser necesario poder conversar un poco más al respecto. Excelente, por favor. Bueno, el Foro Global primero publica todos los reportes. Todo lo que hacemos es público, está en el sitio del Foro Global y se puede mirar cómo están todos los países, cuáles son los huecos, cuáles son las debilidades, está todo público. Esto tiene un impacto en la reputación del país. El otro punto es que el Foro no hace listas, pero torna público y hay entidades que utilizan las evaluaciones del foro para hacer sus listas. Una de ellas es la Unión Europea, que usa las evaluaciones del foro para hacer lista de países no cooperantes y impone sanciones. El otro punto es que hay entidades que utilizan también las evaluaciones del foro para decidir si van o no van a hacer inversiones en una jurisdicción. Por ejemplo, la cooperación financiera internacional, que es el brazo del sector privado del Banco Mundial, cuando una parte de la cadena de control de una entidad está en una jurisdicción que tiene una mala evaluación, o ellos no van a invertir en esta entidad o van a requerir muchas garantías para hacerlo, lo que es malo para la jurisdicción, porque al final reduce las inversiones. Además de esto, los bancos, la institución financiera tiene que tener correspondientes afuera. No es muy bien para la reputación de estas correspondientes que tengan relaciones con jurisdicciones que no son cooperantes, que tienen una mala evaluación del foro. Esto también impone restricciones para las actividades económicas y financieras de una jurisdicción. Y finalmente, hay jurisdicciones, estos países específicos que imponen sanciones. Por ejemplo, hay países que dicen que si hay pagos, hay despesas que son hechas en jurisdicciones que no son cooperantes, no pueden deducirlas. Así que esto es un impacto muy grande. Y hay otros países que dicen que la retención a la fuente de países no cooperantes es más alta. Por ejemplo, en general, si una retención a la fuente es de 15%, lo cobran a 25 o 30%. Esto quiere decir que hay un impacto muy concreto, muy práctico en la vida de las jurisdicciones que no son cooperantes. Y esto nosotros no queremos que pase con Honduras. Quiero decir que este trabajo del foro ha sido muy impactante en muchas jurisdicciones, de forma que hoy no tenemos más que 5 o 6 jurisdicciones que tienen secreto bancario, no tenemos más que 5 o 6 jurisdicciones que tienen acciones al portador, no tenemos más.
Esto se pasó, acabó esto en el mundo. Y las jurisdicciones que todavía tienen esto están trabajando para cambiar. ¿Somos nosotros, Honduras, que otros países? Guatemala tiene problemas con la Corte Suprema que ha dicho que había secreto bancario, pero ya han cambiado esto y ahora lo que falta es hacer una evaluación para confirmar que esto se pasa bien. Pero Guatemala es un otro. Trinidad y Tobago tenía problemas, pero cambió la ley también. Ahora no tiene más este problema, ha pasado por una revisión y están bien. ¿Quién más? Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobago, van 3. Bueno, si te recuerdas, nos lo dices en el transcurso del pero programa. no son muchos, son muy pocos. Y todos estos países están trabajando para superar estos problemas, para que tengan una buena evaluación, porque si no, van a sufrir sanciones económicas y financieras. Y esto no les va a ayudar en su desarrollo económico. No por parte del foro, obviamente. Ya lo No, explicó. nosotros no hacemos esto, pero los Así otros es, sí utilizan. Correcto. Y Ya aquí lo me explicó bien gustaría- Zaida Manata. Y yo les aseguro que en este momento la gran pregunta que se están haciendo muchos hondureños, ¿cómo se garantizará la protección de datos en el intercambio de información tributaria? Ya me lo responderás ahí. ya me lo responderás, porque esa es la gran pregunta que se están haciendo. ¿Qué garantías tengo que me van a proteger los datos que para fines de información fiscal se socialicen con otras jurisdicciones? Cuando ella dice jurisdicciones, con otros países. Esa es la gran pregunta que se están haciendo en este momento. Por favor, Mariana Ríos, antes de ir a la primera pausa comercial y escuchar a Ismael Cepeda, lo mismo que a Carlos Cálix. Sí, bueno, muchas gracias Renato por darnos este importante espacio para socializar con la población. La visita importante de Zaida Manata, que bueno, agradecemos mucho al Foro Global y por supuesto a ella misma su presencia. Mire, creo que para situar también a nuestra población con el tema, todo el tema que está mencionando Zaida en detalle, todas las iniciativas, los estándares internacionales a los que se refiere y que el país necesita poder cumplir para poder tener y entrar, digamos, en el concierto, digamos, de las naciones que cumplen los requisitos para poder intercambiar información tributaria, están integrados dentro de la Ley de Justicia Tributaria, Renato. Es decir, la Ley de Justicia Tributaria plantea varios aspectos. Uno, pues tiene que ver precisamente con lo que hemos discutido tanto, que es el cambio, digamos, de todos los regímenes especiales, ¿verdad? La cancelación de los regímenes que por décadas han gozado algunos pocos empresarios en un sector privado muy grande. Y también, adicionalmente a esto, está precisamente la ley de beneficiario final, que como bien lo menciona Zaida, es tan importante como para combatir temas de lavado de activos, así como también cumplir temas de evasión fiscal nacional, pero también internacional. Y por otro lado tenemos este acuerdo, la MAC, la ratificación de la MAC, que también forma parte del paquete de la Ley de Justicia Tributaria, y tenemos algunos importantes puntos también, como por ejemplo el cambio de renta territorial a mundial. Este es un punto importantísimo también en temas de fiscalidad internacional. Así hay, por ejemplo, puntualmente el tema de las acciones al portador. Todo esto está incluido en la Ley de Justicia Tributaria, Renato. Pero ahí yo te voy a hacer un señalamiento, Mariana. Y una pregunta que puede ser ingenua, que algunos la van a calificar de ingenua. Pero ustedes saben el debate que ha habido en este país con eso de la Ley de Justicia Tributaria. Tú sabes que ni siquiera se ha podido aprobar porque no ha conseguido los votos en el Congreso. De acuerdo. Entonces, podemos extraer todos estos asuntos de la recomendación de ustedes fuera del paquete de la Ley de Justicia Tributaria. No, Porque Renato. si no, eso va a estar ahí no sé por cuántos años más, indistintamente de lo que Zaida No, esté Renato, planteando. no. No, por eso te lo pregunto, No. tú Sí, respóndeme. no, mire, es importante aclarar, mire, la Ley de Justicia Tributaria no ha sido aprobada en el Congreso Nacional justamente porque ciertos grupos económicos muy reducidos dentro de todo el sector privado hondureño no quieren pagar impuestos, no quieren ser fiscalizados, no quieren ser controlados.
cualquier ciudadano de este país que tenga una actividad económica es controlado. ¿Por quién? Por el Servicio de Administración de Rentas y por otros entes que existen en el país. ¿Por qué entonces ellos no quieren ser controlados en su información? De hecho, para que este país pueda tener mayores posibilidades de intercambio comercial y económico con otros países, necesita entrar en esos estándares internacionales. Nuestros empresarios, para ser competitivos, para ser creíbles, para tener digamos, para cumplir los requisitos de transparencia internacional, necesitan cumplir con estos requisitos. Al negarse a aprobar la ley de justicia tributaria, están negándose una posibilidad de crecimiento, no solo a ellos mismos, sino al país completo. Por eso es que hay una gran contradicción en el Congreso Nacional. Nosotros creemos que se siguen levantando las mentiras y las falacias y los mitos alrededor de la ley de justicia tributaria. No es cierto que la ley va ni a elevar tasas, ni a agravar remesas, ni tampoco va a andar por ahí su información tributaria. No es así. Todos son mitos que se han levantado para no ser controlados por la administración tributaria. En todo el mundo, en todos los países, Renato, las administraciones tributarias tienen grandes facultades para poder verificar que usted pague los impuestos que tiene que pagar, ¿cierto? Y eso pasa en los países desarrollados, sobre todo. Los países que son miembros de la OCDE son precisamente quienes han tenido la iniciativa de crear un foro global, y justamente después de la crisis económica que se dio en 2009 a nivel internacional. ¿Por qué? Como bien lo dijo Zaida, es porque ya no se puede seguir con los niveles tremendos de evasión fiscal en el mundo. Y eso es lo que nosotros hemos buscado. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, desde su plan de gobierno, se planteó justamente revisar el sistema tributario en todos sus términos. No solamente por ser un sistema muy regresivo, Renato, ¿verdad? Y regresivo quiero decir con esto es que los que no se pagan los impuestos de acuerdo a los ingresos que se tienen, como lo manda la Constitución de la República. Además, la Constitución es muy clara, Renato. Todos tenemos que pagar impuestos y todos tenemos que pagar de acuerdo a nuestros ingresos. En este país, el 67% de los impuestos que se perciben en el Estado son impuestos indirectos, es decir, regresivos. Entonces, los que menos pagan son los impuestos sobre rentas y conexos. Eso por un lado. Por otro, tenemos un sistema de exoneraciones que efectivamente nos ha hecho tener un gasto tributario de los más altos del mundo. Casi el más alto de América Latina lo tenemos en este momento, Renato. Más o menos el 7.5% del PIB se va en gasto tributario, en exoneraciones. Solo en 12 años el Estado tuvo que cubrir más de 500.000 millones de lempiras en exoneraciones. Todo esto junto hace que tengamos un sistema tributario muy injusto y que sea poco distributivo de los beneficios que arrojan los impuestos y que cubren el presupuesto nacional. Entonces, para terminar un poco con esto, todo el paquete de la Ley de Justicia Tributaria incluye todos estos temas, Renato, porque hay que ver el sistema tributario como un sistema integral. No lo podemos ver separado. Por un lado las exoneraciones, por otro lado la evasión fiscal, no. Por eso es que el paquete que lanzó la presidenta Xiomara Castro al Congreso Nacional es integral, en donde se toca el tema de las exoneraciones excesivas y sin control, en donde se toca el tema de la transparencia y fiscalidad internacional, en donde se toca incluso principios tan fundamentales y tan retrógrados como, por ejemplo, haber regresado al principio de renta territorial. Ningún país va para atrás. Honduras en 2017, con el nuevo Código Tributario, dio un paso hacia atrás, y lo que hizo fue volver a un principio de renta que incluso en Honduras desde 1950 ya habíamos avanzado en este tema. Desde 1950 teníamos renta mundial. En este caso, Renato, volvemos. Desde el 2017 para acá tenemos un principio en donde los grandes capitales no tributan de sus ganancias a nivel internacional. Entonces, por eso hay que entender que la Ley de Justicia Tributaria es un paquete integral y completo que aborda todo el tema de la injusticia, de la regresividad y de la transparencia a la vez. Es integral y no podemos separarlo. Separar una parte sería dejar incompleto toda la visión de cambio de un sistema tributario regresivo a un sistema progresivo. Lo que justo. pasa que tienes ahí el calendario
producto de las recomendaciones del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales. Ya estamos siendo evaluados, ya nos han recomendado muchas cosas. El Gafilat viene el próximo año, luego en el 2027 viene otra, ya con fines prácticos. Mira, yo quiero ser lo más justo en este debate. Como tengo que ir a la primera pausa comercial y luego escuchar a Carlos Cálix, a Ismael Cepeda, respuestas pendientes. María Lidia Solano, la IVA me está llamando. María Lidia, ya la llamo. Es que a mí me hubiese gustado que estuviera aquí el sector privado. Y ayer nos comunicamos con el COEP. No. La visita técnica de la OCDE es una oportunidad y un reto. El país está en la cuenta regresiva, lo que les estaba diciendo hace algunos minutos. Debe implementar reformas claves ante la evaluación de Gafilat en 2026. La cuestión es que la decisión no es solo técnica, sino también política. Totalmente, es una decisión política, Renato. Pausa y volvemos aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Rendillantas. Trae tu vehículo a Rendillantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Nos ubicamos desde el puente de Miraflores, donde pues usted ya puede ver el tráfico vehicular que se dirige hacia el Tablón, Anillo Periférico, Colonia Kennedy o Estadio Nacional, Boulevard Kuwait, Colonia Miraflores y la Kennedy está bastante fluido. Sin embargo, el que se dirige hacia las Fuerzas Armadas está bastante congestionado, por lo tanto se le hace el llamado para que pueda buscar una ruta alterna. Asimismo, los vehículos que se dirigen del Boulevard Fuerzas Armadas por la vía de Teletón hacia la vía nueva, hacia las colonias que están en este lado del oriente, pues tome una ruta alterna también, porque también hay tráfico bastante lento en un carril, el otro es más fluido. Con esto, las imágenes le informamos del tráfico vehicular en Frente a Frente. Les informó María Fernanda Rodríguez. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Trae tu vehículo a Rendillantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Muchas gracias por opinar a través de nuestras cuentas. No estoy de acuerdo. Eso afecta a personas que arriesgan su plata para ayudar a nuestro país. Buenos días, saludos desde El Salvador. Más mensajes. El secreto que se debe eliminar es el uso de la partida confidencial y las cuentas de los diputados y funcionarios. No estoy de acuerdo, solo es un plan para poder controlar qué y cuánto tiene cada quien, igual que Venezuela y Cuba. Otra opinión, por supuesto que no estoy de acuerdo, eso es Honduras y aquí hay empleados públicos que son delincuentes y al tener acceso a todas las cuentas de una persona la pueden mandar a secuestrar, extorsionar o hacerle fraude. Si no, miren a los que acaban de capturar hace poco del IP. Otra opinión, vamos a ver, el sistema no controla el gasto del gobierno y si son excesivos en el cobro elevado de impuestos, impuestos sobre venta, tasa de seguridad, pago de constancias, etcétera. También a través de X opinan los televidentes. David Lanza escribe, Libre es experto en utilizar cosas buenas para meter su agenda. Claro que se puede extraer y aprobar individualmente cada recomendación y aún decidir soberanamente si o no se aprueba. Si así como pelean por más dinero para gastar, hubiesen peleado por la Sisi, ya tuviésemos seguridad jurídica, que es la base para la inversión extranjera.
José Luis Moncada también opina, como expresidente de la CNBS, opino que el secreto bancario es parte de la relación de manejo protegido entre la institución y cliente. Esta puede ser accesible para temas fiscales, legales, lavado y otros, dentro de un marco legal para evitar abusos mayormente políticos. Felipe Verdial escribe: la administración de Mariana ha sido buena, pero ¿cómo podemos eliminar el secreto bancario cuando hay contratación masiva en el SAR por fines políticos? Ellos lo plantean blanco y negro, pero los países la han eliminado entre comillas. En resumen, ninguno, si vemos al detalle. Otra opinión: todo es voluntad política, todo centavo es rastreable, la SAR lo sabe, la CNBS lo sabe y los bancos lo saben. Entonces, ¿dónde está la solución? Bajo ningún punto el sistema judicial en este país no es nada confiable y esto se va a traducir en chantajes, secuestros y muchas otras cosas. Honduras no está lista para esto. Paola Soto escribe: totalmente de acuerdo, ya es hora que Honduras intercambie información fiscal y tenga una ley de beneficiario final. Todo esto se lo plantea en la Ley de Justicia Tributaria, que han satanizado desde la ignorancia. Muchas gracias, sigo opinando. Recuerda que lo puede hacer a través de WhatsApp y también a través de X. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. La directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Bancarias, AIBA, María Lidia Solano, en comunicación con Frente a Frente. María Lidia, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, en primer lugar, a don Renato por darnos esta oportunidad. Bienvenida a la señora Zaida Manata y un gusto. Ismael Cepeda, Carlos Cáliz, Mariana Ríos, sí. Mariana Ríos, don Ismael y don Carlos. Sí. Un poquito como asociación bancaria, tal vez decir que el día de mañana nos vamos a reunir con mucho gusto con la señora Manata. Y vamos a conocer más en detalle qué son los alcances de esta reforma de ley. Sin embargo, va a ser importante también que ella escuche que ya al día de hoy la ley tributaria y las normas que tenemos en la Comisión de Bancos y la ley del Ministerio Público permite al Estado de Honduras obtener información de las personas y de las empresas en forma desagregada cuando el objetivo es luchar contra la corrupción, luchar contra la evasión fiscal. ¿Cuáles son, digamos, las preocupaciones de los usuarios financieros frente a una ley que pudiese ser que no quedara bien delimitada? Es, como decían ahí algunos de los participantes en el foro, que sea mal utilizada. En los países europeos existe mucha institucionalidad. La información que las personas naturales y las personas jurídicas entregan al Estado es privilegiada, está debidamente encriptada y se usa únicamente para los fines para los que fue solicitada. Y cuando esas personas o esas empresas están siendo investigadas, como dijimos nosotros al principio, por razones fiscales o por razones legales, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, una administración tributaria le pide a usted un detalle de que mande todos los que pagaron la tasa de seguridad ciudadana, y que no solamente con los montos, se manden los nombres, se manden las identidades. Entonces usted puede inferir que esa información no necesariamente es con objetivos fiscales o con objetivos de lavado de activos, porque ahí van todas las personas las que están queriendo ser trasladadas su información a otra base de datos que no es una base de datos que está resguardada por la ley bajo la cual se rigen los sistemas financieros, que es la ley del sistema financiero, ¿verdad? Entonces va a ser importante compartir con la señora
Manata, que hay una ley del sistema financiero muy bien hecha, que fue hecha con apoyo de organismos internacionales, así como el organismo al que ella pertenece, y que esa ley permite al SAR y permite al Ministerio Público tener acceso a la información de las personas y de las empresas. Si necesitamos profundizar en el conocimiento de que quiénes son las personas dueños de las empresas, pues allí es donde entra la reforma a la ley del beneficiario final, que no se han conversado con el sistema financiero, porque, diría yo, se ha cometido un error. Se incluyó dentro de una ley ómnibus, le llamaría yo, a la ley de justicia tributaria, donde hay una serie de temas en cuenta, el tema de las exoneraciones fiscales que no tienen nada que ver con el sistema financiero, y se quiere meter ahí una reforma a una ley que es importante, que es la del beneficiario final. Nuestra recomendación siempre ha sido que la ley que profundiza sobre el beneficiario final se deje por separado y se busquen los estándares internacionales para que nos quedemos dentro de estándares internacionales. Entonces, lo que quisiera en esta oportunidad es dejar claro de que la Asociación de Bancos va a recibir a la señora Manata mañana, que si la señora Ríos la acompaña, va a ser un gusto para nosotros poder conversar con ella, que no hemos podido en estos 3 años de gobierno, y que ahí vamos a conversar cuáles son las preocupaciones que puede tener el usuario financiero, que hay que respetarlas, porque aquí tenemos un sistema bancario que es inmensamente robusto, y es robusto porque las personas y las empresas confían en el sistema bancario hondureño, en su solvencia, en el resguardo de su información, en la administración de sus datos, para crecer cada día más. Y en nuestro país, como en todo país del mundo, se requiere confianza en los sistemas bancarios para que el ahorro de las personas y de las empresas pueda ser utilizado para desarrollar las economías, porque nuestros mercados de capitales no son profundos. Entonces, en ese contexto que debemos de redondear, por supuesto que la información debe de estar disponible para que el SAR pueda hacer sus análisis en caso de defraudación fiscal y el Ministerio Público pueda hacer sus análisis en caso de lavado de activos, pero basada en la misma información que la banca manda a través de la UIF, ahí es donde se determina quiénes son las personas que pudiesen estar evadiendo pago de impuestos o las empresas, y quiénes son los que pueden estar evadiendo o blanqueando dinero. Para hacer eso no se necesita de levantar un secreto bancario de todos los habitantes de nuestro país. Lo que se necesita es tecnología que permita hacer análisis inteligente de los movimientos que existen en el sistema bancario, identificación debida de las personas que podrían estar defraudando el fisco y de las personas que podrían estar haciendo blanqueos de su dinero, de corrupción o del narcotráfico. Y nosotros vamos a compartir con la señora Manata todo lo que ya tiene el sistema bancario hondureño, que es profundo, que es grande, que ha tenido costos inmensos y que está bien cerca con los estándares internacionales para poder brindar información al Ministerio Público y al SAR cuando esa información es pedida dentro de los canales de ley y resguardada como debe ser resguardada la información de cada persona. Muchas gracias. Yo creo que con eso fui suficientemente clara. Y dijo 1 minuto. No es reclamo, no. Está bien, si nos hubiese gustado que usted estuviera aquí presente con nosotros, no.
su participación, se le ha dado el espacio que merece, porque es la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Bancarias. Bueno, ¿qué percepción te ha quedado, Zaida? ¿Qué percepción te ha quedado? Antes de irnos a la pausa, y yo sé que tú me estás pidiendo, Ismael, y te pido disculpas, pero es que mira que ha estado dinámico este comienzo de Frente a Frente. Y a Carlos Tigual, ¿qué percepción te queda? Hay un debate político profundo en Honduras, en todo aspecto. ¿Hay desconfianza también? Por favor, Zaida. Sí, este tema de la confidencialidad de los dados, la protección de los dados. Por cierto, el estándar no requiere que los dados estén desprotegidos y que estén disponibles para otras finalidades. El estándar es bien claro. Las informaciones son para fines fiscales, solamente para fines fiscales. Y nosotros tomamos esto de una forma muy seria. El foro toma esto de una forma tan seria, que para firmar la MAC, antes de firmar la MAC, el país tiene que hacer una serie de responder a preguntas de todos los países que ya han firmado la MAC, para que ellos tengan también la seguridad de que la información que van a brindar va a estar protegida. Primero esto. Después, en la evaluación que hacemos, hay también un tópico específico sobre cómo el país puede garantizar la confidencialidad de los datos. Y estos datos, no estoy hablando solamente de los datos informáticos, pero también de la información física. Y se mira si hay control de acceso a las oficinas, cómo los datos son guardados, cómo se descartan los datos, si hay marca que dicen que esta información está protegida por sigilo fiscal, si es información intercambiada bajo tratados, todo esto es mirado. Además de esto, yo no había hablado de esto para ustedes, pero el otro estándar que el foro trabaja con es el estándar de intercambio automático de informaciones. ¿Y qué informaciones son estas? Dos informaciones. Una son cuentas financieras. Y acá tengo que decir de que tenemos hoy más de 110 países que hacen intercambio automático de cuentas financieras por todo el mundo. Y acá estamos hablando de todos los centros financieros. Dígame un y está. Por ejemplo, usted piensa en centros financieros importantes. Tenemos Panamá, tenemos Uruguay en América Latina, tenemos, por ejemplo, Suiza, tenemos Singapur, tenemos Emiratos Árabes. Todos estos están intercambiando de forma automática informaciones sobre cuentas financieras. Y esto no está molestando el sistema financiero de Suiza, que sigue firme y fuerte. Al contrario, les refuerza la reputación del sistema financiero suizo. Esto es lo que la secretaria de Estado de Suiza nos ha reportado en diversos eventos, que participar del foro, intercambiar informaciones de forma automática, informaciones de cuentas financieras, es una forma de reforzar la reputación de Suiza como una plaza bien calificada y que cumple con todos los requisitos internacionales. Así que intercambiar informaciones para Honduras no le va a molestar la reputación del sistema financiero. Al contrario, le va a reforzar esto, porque va a ser visto como una jurisdicción que cumple con los estándares. Además, en términos de la confidencialidad, el foro tiene esto de una forma tan seria que contratamos 4 expertos en segurança de la información y confidencialidad de los datos para hacer revisiones de cada país. Y es una revisión separada. Antes de un país ingresar en el intercambio automático de informaciones, vamos y miramos todo, no solamente la base jurídica, como también los sistemas informáticos, si hay prácticas, si hay gobernanza de TI, si tiene prácticas que pueden garantizar y evitar que haya un hackeo de datos. Y si por acaso se pasa con una jurisdicción, como se pasó con Costa Rica no hace 1 año, 2 años, que tuve un hackeo de datos, cortamos el acceso de la jurisdicción al intercambio automático de información hasta que todo esté arreglado y que tengamos las garantías de que esto no se va a pasar de nuevo. Así que esto es una cosa que tenemos de una forma muy seria. Para decirle, tenemos un sistema informático, como que un canal que hace ese intercambio automático de informaciones y tenemos eso de una forma muy fuerte. Hacemos prácticas regulares para verificar si es posible hackear esto. Y no es. Nunca empezamos ese intercambio automático de cuentas financieras en 2017 y hasta hoy nunca tuvimos ninguna
ningún problema con este intercambio. Así que, y cuando pasa que una jurisdicción tiene, por ejemplo, un hackeo de dados, no de dados intercambiados, pero de dados en general, cortamos el acceso a este sistema para que los otros no estén en riesgo. Así que esto es muy serio para nosotros. Para ustedes es muy serio, pero yo le decía aquí con el respeto que me merece Mariana Ríos, mira Mariana, le digo, ¿sabes cuál es el problema? Es la débil institucionalidad históricamente del Pero hay que país. fortalecerla, Renato. Correcto, yo entiendo eso. Entonces, Hay que mira, fortalecerla. mira las reacciones. Las reacciones son de desconfianza, que toda esta Sí, pero- información va a ser utilizada para fines políticos sectarios, mira, o para Tenemos que dar el perseguir paso. gente. Renato, Yo sé que evaluamos tenemos también. que dar el paso, perdón. Evaluamos esto también. Las informaciones solamente pueden ser intercambiadas para fines fiscales. Y si por acaso no lo son, hacemos sanciones también. Hacemos Al recomendaciones. Estado. No, ustedes no sancionan, No, pero hacen recomendaciones. Sí. ¿Sí? Y mira, Renato, para que nosotros logremos poder cumplir esos estándares, es un trabajo enorme el que tenemos que hacer en la institucionalidad tributaria. Tenemos que hacer grandes inversiones en temas de infraestructura, de sistemas de información, de seguridad de la información, normativa internacional. Esto no es un juego, es decir, es un tema muy serio que además lo estamos tomando muy en serio en el SAR y en todo el circuito tributario, porque ya estamos trabajando en el plan que nos solicita el Foro Global justamente para cumplir esos estándares. Pero ya escuchaste a Zaida cuando dijo, ¿verdad? Que inclusive si el Estado está utilizando esa información para fines políticos sectarios, intervienen de inmediato, Pero ¿verdad? por supuesto, Renato. Obvio. Pero evidentemente, incluso actualmente en el SAR, la información que nosotros tenemos y que resguardamos y que utilizamos para hacer la recaudación tributaria es una información confidencial. Nosotros la utilizamos de manera muy seria en el Servicio de Administración de Rentas. Ok, solo permíteme porque ya comenzó a toser Carlos Calix y ya esa es una señal. Claro, Renato. Y Ismael Cepeda, ya ratito yo siento como que se levanta y se va. Sí, Pero mira, no ha sido culpa mía. No, en todo caso, la responsabilidad es de Zaida Pide Manata y de disculpas, Mariana pide Ríos, disculpas. ¿ves? pero realmente es A un ver, tema... Renato, No, es que- primero, déjame, pero la pausa primero, porque tú sabes que la sangre de esto es la pausa, la publicidad. Por favor, tienen que comprenderme. Pero gracias por ser tolerantes. Y ahí viene el espacio para ustedes. Claro, Gracias claro. por haber aceptado la invitación. A la orden. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. 56 años liderando con calidad y garantía. Continuamos dando lectura a sus opiniones, buen tema el de hoy, pero si comparan los impuestos que pagan los ciudadanos europeos, también revisen la buena calidad de vida de los países europeos, donde no hay tanta corrupción y los sistemas de salud son excelentes. Aquí se roban los impuestos. Acordarse además del enorme robo en la tasa de seguridad y que no fue retirada por el actual gobierno. Vamos a ver más mensajes. Si es tan buena la ley de justicia tributaria, ¿por qué no la someten a discusión en el Congreso Nacional? Y la iniciativa del Partido Liberal, ¿por qué no la someten a dictamen? Libre debe entender que en democracia la mayoría manda. No es aceptable que ustedes, que son minoría, quieran imponer decisiones. Si los empresarios no pagan impuestos, ¿por qué no les aplican la ley? ¿O no lo hacen porque no es verdad lo que dice su oficialidad? Conducir al pueblo al logro de las aspiraciones del mismo pueblo, pero conducirlo al logro de las aspiraciones de un partido o de un cacique no es función de un líder, porque hablan de soberanía del pueblo al que quieren someter a la brava. Díganlo con claridad, lo que Libre quiere es control total de todo, porque eso les facilita para manipular al pueblo. ¿Otra opinión? La transparencia jamás será riesgo para nadie. El intercambio de información es con fines fiscales. El secreto bancario, las acciones al portador y el principio de renta territorial son mecanismos de opacidad fiscal que tienen como objetivo evitar el pago de tributos. Vamos a ver otro mensaje.
Excelente presentación de Mariana Ríos. Es necesario la ley de justicia tributaria. Lo que es justicia, desde antes el sistema de cobrar impuestos en Honduras 2017, regresivo, igual las personas que tienen menos ingresos utilizan una parte mayor de esos para pagar impuestos, mientras los que más ingresos tienen destinan una menor parte del total de esos para pagar impuestos. Es decir, al compararlos se encuentra que el que menos ingresos tienen ha destinado más recursos propios para pagar impuestos. En Honduras lo que ocurre a nivel del pago de impuestos, es decir, la gente que gana menos ingresos, mayoría del país, cuando se les cobran los impuestos directos, cobran a la renta, ganancia o patrimonio, e indirectos, aplica a bienes y servicios cobrados por los consumidores finales, es el 15% de impuestos sobre venta. Termina pagando más que las personas que ganan más ingresos, minoría. Por lo tanto, la ley de justicia tributaria es necesaria en Honduras. Ok, así como Zaida está viendo esto, ya se lo pregunté a Mariana, pero se lo voy a preguntar a ella, pero hasta después, hasta que hable Ismael Cepeda y Carlos Calix. ¿Tú crees que se puede extraer todo este asunto de lo que el foro pide del otro paquete de la justicia tributaria para avanzar en este tema? A ti te lo pregunto, espero la respuesta más adelante. Ismael Cepeda y luego Carlos Calix. Por favor, Ismael, una vez más las disculpas por... No, es un tema súper interesante. Okay. Y sobre todo por la visita que tenemos actualmente. La única preocupación que tengo es que, bueno, hemos metido tanta cosa en el programa que me gustaría, pues, dar rápidamente unas cuestiones muy básicas, pero sobre todo los principios de donde nace el tema tributario, sobre todo porque, como dice Benjamin Franklin, la muerte y los impuestos son inevitables, y esta muerte y estos impuestos nos persiguen hasta el exterior. Entonces, es de ahí que nace la necesidad que las administraciones tributarias sean fortalecidas, pero sobre todo bajo un marco legal que esté en consenso con la sociedad. Y por ende, ha nacido todo este tema de seguir a los capitales, seguir a las personas, sean jurídicas o naturales, dependiendo dónde se encuentren. Y los retrocesos que hemos tenido, que ya lo mencionó la ministra directora del Servicio Administrador de Rentas, bueno, desde el 2016 tuvimos uno de esos principios hacia el exterior en retroceso con el principio de renta territorial, sobre todo porque solo se trata de perseguir, vamos a decirlo de manera un poco jocosa, a los ingresos o a los hechos tributarios sobre el país, y más no los que se encuentran en el exterior. Pero también existen otros instrumentos que puede tener la información. Y es aquí donde me gustaría entonces introducir que los principios dentro del comercio internacional, lo que tiene que ver también con la tributación internacional, tiene que ver con la neutralidad de los gobiernos, es decir, intentar que esa información o que esa tributación o que esos hechos imponibles pues sean de cada jurisdicción. Luego también tiene que existir de una u otra manera esos mecanismos contra la evasión fiscal, de lo que hoy estamos debatiendo, sea secreto bancario, sea tratar de tener acuerdos de doble tributación, o en todo caso la comunicación inmediata sobre las dinámicas económicas y que estén, en este caso, hondureños en el exterior, o participando en algunos casos de algunas juntas directivas, etcétera, dependiendo las asociaciones que estén constituidas esas empresas. Por eso también se incluye el tema de beneficiario final, que hoy estamos debatiendo. Y todos estos principios muy básicos nos trae hoy en día. Sin embargo, creo que de una u otra manera, y los comentarios en las redes, en el WhatsApp, la percepción que tiene la ciudadanía son dos cosas fundamentales. Primero, la desconfianza que hay, y eso es innegable, a pesar de que sin duda se trata de fortalecer la institucionalidad en el actual gobierno. No obstante, también hay una gran percepción de que los tributos, independientemente vengan de la clase obrera o lo que tiene que ver con el quintil más pobre, no tiene una reciprocidad del Estado. Por eso este debate, aunque se ha elevado, sobre todo para la clase pudiente en nuestro país. Es lo que tú crees, no creas. No, mira, claro. La gente está aprendiendo. Pero por eso sí. menciono que
esa retribución que debe tener, porque al final los impuestos tienen un principio, que es la redistribución de esa riqueza. Y cuando nosotros no tenemos como ciudadanos esa corresponsabilidad del Estado, en este caso del gobierno, que pueda darnos una mayor salud, una mayor educación, una mayor infraestructura, etcétera, etcétera, es aquí donde nace la percepción de desconfianza. Por eso creo que esta discusión es importante, aunque los mecanismos sean muy puntuales, como el secreto bancario y todo lo que nos trae hoy en día. Sin embargo, creo que también debe de ponerse en un contexto político partidario, de institucionalidad, y como usted lo menciona, Renato, bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué percepción tenemos de toda esta ley de justicia tributaria? ¿Cuáles serían los rendimientos, si se aprueba o no? ¿Cuál sería esa nueva legislación? Y lo que usted decía, bueno, vamos a desmarcarnos de la ley de justicia tributaria con los principios que hoy el Foro Global nos trae. Pues no, realmente la ley de justicia tributaria más bien es ese instrumento que trata de fortalecer la administración tributaria y la política tributaria del país. Por eso, de una u otra manera debemos de estar de acuerdo con la ley de justicia tributaria, pero lastimosamente nació muerta. O sea, el debate fue el conflicto, el debate fue... Yo así le estoy diciendo a Mariana Ríos que se equivocaron en la estrategia. Libre se equivocó en la estrategia. Está bien aquella primera reunión del COEP. Y creo que al final... Pero después comenzaron a enfrentarse, a confrontar al sector privado hasta que los dos sectores... Ya me vas a hablar de eso. Sobre todo porque al final nace por uno de los temas principales, que es las exoneraciones fiscales. Desde el 2013... recuerdo que comenzaba en el FOSDE, en el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, como practicante de economía, y estuve incorporado en esa comisión de exoneraciones fiscales que tuvo Pepe Lobo, y uno encontraba aberraciones fiscales. Realmente ni siquiera había un sistema integrado, no existía la información básica, se le mandaba a las empresas una hojita para que llenara como que más o menos tenían de exoneraciones. Entonces fue un proceso, pero la ley de justicia tributaria pues trata de mejorar esos regímenes, pero vuelvo, nació muerta por la estrategia política de implementación que implementó el gobierno, aunque sea sumamente necesaria. Es lo que yo creo. Sí. Ya tendrás la oportunidad de referirte a eso, pero yo coincido con Ismael. Nació muerta por la estrategia política que utilizaron. No fue una estrategia equivocada y quiero ahí... Bueno, ya me vas a dar tu opinión, Permítame, es que tú tienes razón en otra cosa. ¿Por qué los hondureños tienen esta percepción? Fíjate que ayer sale un informe, Zaida, los desafíos de Centroamérica y República Dominicana para lograr un desarrollo sostenible son enormes. Sale un informe serio, que ha salido siempre, no es que sale hoy solo porque Libre está gobernando, siempre ha salido ese informe. Que Honduras se ubica como el más pobre del área y con los mayores rezagos en progreso social. ¿Quién revela eso? Lo revela el 7º informe Estado de la Región, que advierte sobre la urgencia de respuestas gubernamentales para enfrentar la fragilidad institucional y reducir la pobreza y desigualdad que afectan a las mayorías. Entonces, tú me puedes decir, ya ves, necesitamos tributar más. El problema es ese debate que tenemos. ¿Cómo crece el presupuesto de la República año con año? ¿Cuánto se nos va en burocracia? ¿Cuánto se nos va en masa salarial? ¿Cuánto se nos va en esto, en lo otro? Y el país no progresa y sigue siendo más pobre. Solo permítame, Carlos. Gobierno ha sido muy diferente esto. Un elemento muy rápido. Pero segundito, para que hable Carlos. Disculpe, Carlos, y eso es lo que al final no comprendemos, llamarle justicia tributaria, porque nosotros los pobres, al final, cuando vamos a comprar un pantalón y tiene 15% el impuesto sobre la venta, me cuesta más a mí que, por ejemplo, a Renato cuando va a estas tiendas de los centros comerciales. Entonces, eso es la regresividad fiscal. Cuando no vamos y sentimos en la ley de justicia tributaria que solo hay bueno, no quiero usar persecución, pero hay un énfasis en las grandes rentas, pero no descargarnos a nosotros, la clase obrera y la clase pobre, que está desfavorecida. Solo te quiero decir cuánto me costó el traje con que me gradué en el Central, que mi mami fue conmigo a una tienda del centro a buscarlo, 75 lempiras.
Yo todavía uso un sastre del centro, se llama Mario Reyes. Entonces, no, es que marcaste una diferencia, Renato. Va. Claro que mi salario ha mejorado en comparación con hace 30 años. Claro. Y bueno, ahí vamos a hablar en privado. ¿Qué quisiste decir? No sé, Carlos Félix. No. Adelante, Carlos. Ese es un ejemplo muy claro, Renato, de lo que acaba de decir en cuanto al impuesto más fulminante para los hondureños, que es la inflación, ¿no? Sí, claro. Sin que mentiras, le costaba a usted el traje hace 30 años, hoy le va a costar 7.500, ¿no? Es decir, el tema inflacionario es fuerte y ese es uno de los impuestos más graves que tenemos en este país, y ese es el dato que hay que buscar realmente, no necesariamente la información que se nos ha estado brindando durante estos últimos años. Pero lejos de eso, Renato, yo veo acá algunas asimetrías de información importantes, ¿no? Primero, hay que aclarar dos cosas. El punto número uno es que sí es muy importante el tema de la transparencia, tal como Saida lo está mencionando, estoy totalmente de acuerdo con eso, en la validación de los datos y hacer un análisis comparativo con otros países, por supuesto, eso es fundamental. Pero creo que eso es nada más, Renato, la punta de la pirámide, ¿no? Y no estamos analizando la base de la pirámide en este país. Hay un problema bastante serio en esa base. Primero, más del 70% de la población hondureña trabaja en el sector informal. Esa informalidad, que representa arriba de ese 70%, no quiere asumir el riesgo de pagar impuestos porque consideran que la carga impositiva es sumamente alta, ¿no? Es decir, 7 de cada 10 hondureños que trabajan en el sector informal de la economía no quieren formalizarlo precisamente por esa razón de la carga impositiva que tenemos. Ese es un punto no menor. Dos, cuando usted tiene que sumar el número de horas para poder hacer todos los trámites relacionados a las declaraciones de impuestos, en las empresas medianas particularmente, el número de horas ronda hasta 250 para poder generar todos los trámites relacionados a la situación burocrática que representa las cargas impositivas en este país. Eso es parte de la base que hay que analizar en relación precisamente a todo esto. Reitero, estoy totalmente de acuerdo con la transparencia, estoy totalmente de acuerdo con los datos, que son necesarios compararlos con otros países, y es muy interesante el caso específico que menciona Saida con el caso de Singapur y el caso de Suiza, por supuesto. Son naciones que han avanzado y que han creído, obviamente, en el tema del manejo de los datos y en la relevancia de esos datos sistematizados correctamente, ¿no? Pero aquí hay dos variables importantes que se han mencionado, yo creo que vale la pena traerlas otra vez a colación. Primero, hay que prestar atención a lo que María Lidia Solano mencionó, ¿no? Uno es el tema de que no es necesario levantar el secreto bancario, que es uno de los temas que acaban de mencionar, y el otro que no se ha reunido con la directora del SAR. Yo creo que son dos puntos muy importantes que vale la pena analizarlos, prestar mayor atención a esos dos elementos que acaba de mencionar. Y luego hay dos puntos adicionales sobre esto, ¿no? El tema de la transparencia, que digo que es válida y es importante, y el otro, el nivel de desconfianza que se genera alrededor de todo esto. El 86% de los hondureños, Renato, no creen en las instituciones. Y obviamente, cuando se trata de impuestos, la gente quisiera, como bien lo decía Ismael, que esa carga impositiva se tradujera en resultados palpables en temas de salud, de educación, de infraestructura. Pero hay un problema bastante serio porque eso no se regresa a la población hondureña, y ese es el gran problema de la desconfianza generalizada. Eso por una vía. Y la otra, para ir finalizando, tiene que ver con que solo estamos viendo una parte de todo esto, ¿no? Y es la importancia que el gobierno genere mayores tributos, que tengamos la transparencia internacional en relación al Estado, claro. Pero ¿quién se está preocupando por el sector privado? ¿Quién está analizando toda la carga impositiva que tenemos en el sector privado? Lejos de la ley que nos acaban de mencionar y que Mariana acaba de decir en relación precisamente a las exoneraciones, claro que se debe hacer una revisión en este sentido, pero también debería hacerse una propuesta de una reducción drástica de la carga impositiva. Si estamos hablando de impuestos sobre la renta entre 25 y 30%, quieren disminuir el tema de las exoneraciones y que la carga, o por lo menos los ingresos tributarios aumenten, bajemos eso a un 15 o a un 10%. Los 2 primeros años van a ser golpeadores, por supuesto, pero a partir del tercer año, la masa, la cantidad de hondureños que van a poder creer en un sistema robusto, tal como lo está proponiendo ella, pasaría precisamente porque pudiéramos tener una agilidad
en el tema impositivo. Yo sí soy partidario en ese sentido, Renato, de hacer estas revisiones, pero también hacer una propuesta en relación a esto y generar mucha confianza. Y únicamente quiero cerrar ya directamente con esto. Actualmente, Renato, todas las instituciones bancarias, microfinancieras y cooperativas debidamente reguladas, inclusive por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, tienen dentro de las instituciones financieras a una persona o a un grupo de personas o a una unidad que se encarga de hacer observaciones cuando encuentran una asimetría o cuando encuentran una operación sospechosa, y eso se reporta ante la unidad de información financiera, ¿no? Obviamente, esto yo creo que vale la pena mencionarlo porque ya hay algunos mecanismos importantes en cuanto a eso, y obviamente yo estoy totalmente claro que el sector privado no se opone a estas cosas, ¿no? Definitivamente el sector privado quiere agilidad, menos burocracia y, por supuesto, transparencia. Yo creo que eso vale la pena mencionarlo, Renato. Yo creo que no tendríamos ningún problema en dar información sobre el consumidor final, sobre ese... Beneficiario final, sí. Beneficiario final, por supuesto. Sí. Sí. Eso es muy importante. Ya en Estados Unidos se ha venido haciendo, hay varios banqueros que tienen muy claro esto, cómo el equivalente de la UIF en Estados Unidos permite generar esa información. Pero también es importante tomar claro y tener muy en cuenta que el sector privado no se opone a esto si y solo si se hace una revisión real de esa carga impositiva terrible que tenemos en el país y que no es poca cosa. Muchas gracias, Carlos. Estoy seguro que nunca Zaida Manata había tenido una mañana en sus viajes por el mundo, antes de reunirse con gremios, nunca había tenido una mañana como esta en un medio de comunicación, debatiendo así como lo estamos haciendo hoy. ¿Sabes qué? Mira, es cierto, la libertad de expresión y de prensa es relativa en todos los países. Pero fíjate que con todos los problemas que tenemos la prensa y los periodistas, siempre lo hemos tenido en todos los gobiernos. Solo que unos actúan de una manera, otros de otra. Este tiene sus propias particularidades, pero todavía tenemos un margen para debatir así sin miedo. Abiertamente estamos discutiendo acá. Y entonces por eso problema. yo dije, nunca has estado en ningún país del mundo previo a reunirte. Hoy te vas a reunir con el FOSDE, con las cámaras de comercio, con COEP, con en un debate tan las- abierto como el que tenemos hoy, conociendo a fondo. Mira cómo opina la gente, la percepción que tiene la gente, los gremios, los académicos, los empresarios. Pausa comercial y retornamos con Mariana Ríos y con Zaida Manata. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca en su principal portada: juicio a Carl Saglin. Ramón Molina y 16 testigos más podrían sellar su condena. Sigue el minuto a minuto en torno a lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela acusa a Estados Unidos de crear videos sobre ataque a embarcación. Elevan a juicio caso por asesinato del ambientalista Juan López. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Tenemos más mensajes. En Honduras, el secreto bancario para propósitos fiscales
ya no existe desde 2017 con la entrada en vigencia del nuevo Código Tributario. El propio artículo 74 faculta a la Administración Tributaria solicitar información financiera en una auditoría a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es decir, el secreto bancario ya no aplica cuando están auditando a un contribuyente de manera individualizada. El verdadero problema de la llamada Ley de Justicia Tributaria es que pretende ir mucho más allá, abrir el secreto de forma general, no solo bancario, sino también comercial, obligando a los bancos a entregar mensualmente toda la información de las transacciones. Eso nos coloca en una desventaja competitiva frente a los demás países de Centroamérica, donde ni siquiera existe esta figura en sus códigos tributarios. En un contexto como el nuestro, con altos niveles de extorsión que superan los 18.000 millones de lempiras al año, que esa información pueda filtrarse es un riesgo enorme. Más que justicia tributaria, lo que se puede generar es inseguridad, violencia y un fuerte golpe a la atracción de inversión, porque ningún inversionista serio quiere exponer su información sensible sin protección de datos. Vamos a ver mensajes a través de X. Walter opina, obvio que no quiero más mi información en manos de gobiernos vengativos. Ochoa opina, sería interesante que salieran a la palestra los grandes pícaros de Honduras a través de la transparencia bancaria, pero con fines fiscales. Lo contraproducente sería que esta información llegara al crimen organizado. Otro mensaje más, Juan Carlos opina, en Honduras no hay garantía de la protección de la información, detrás del telón hay un lado oscuro. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Transforma cada espacio con Amueblarte, el festival de muebles más esperado con hasta un 40% de descuento y beneficios exclusivos con Credioportunidad. Pero yo te voy a decir algo. Mira, Juan Ferrer es empresario, ¿verdad que fue presidente del COEP? Sí. Sí. Mira, Juan Ferreira venía hablando de esas exoneraciones desde hace mucho tiempo, del monto que implicaban las exoneraciones en el país. Si hasta el mismo sector privado, mucha gente consciente del sector privado lo había dicho. En el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿cómo se llamaba la ministra de Finanzas? Rocío... antes de Rocío. ¿De Finanzas o del SAR? O del SAR. Guzmán. Miriam Guzmán. Miriam en su momento vino a exponer, en exoneraciones el país pierde esto y esto y esto. Si eso no es nuevo. Bueno, pero eso no es nuevo. Pues, hay que enfrentarlo. Eso no es nuevo. El problema son las estrategias. Bueno, pero dejemos ya eso de las estrategias. Pero, solo déjame que... no, permíteme, porque ella tiene respuestas pendientes. Sí, y luego vamos contigo. Por favor... Tal vez me gustaría de compartir un poco los beneficios también que los países han obtenido con la transparencia fiscal, porque no es solamente una regla que tiene que cumplir. Tenemos que los miembros del foro nos han reportado haber identificado más de 135 mil millones de euros gracias al intercambio de información. Y entre estos números están 45 mil millones de euros por países de desarrollo. Esto quiere decir que todos los países tienen beneficios a obtener con la implementación de los estándares de transparencia. Y también un otro tema que me gustaría de compartir con ustedes, una otra información, es tener acceso a la información bancaria. No quiere solamente decir que está en la ley que se puede obtener cuando tiene una investigación. Primero, en este caso, un pedido de información no es necesariamente una investigación, una auditoría en el país. Así que hay que ser capaz de obtener la información para intercambiar. El otro punto es que el estándar también requiere que la información esté intercambiada en un periodo específico. La regla general es 90 días. Si el país no es capaz de fornecer la información en el periodo establecido, esto también tiene consecuencias negativas para la evaluación del país, porque tiene una fecha, un límite para dar la información, porque si no esto le va a perjudicar la investigación del otro país. Y esto vale
Honduras forneciendo la información, pero también Honduras haciendo sus investigaciones y sacando la información afuera. Este tema de acceso a la información bancaria también es un tema, una información que es necesaria para el manejo de riesgo. Es por esto que implementamos el intercambio automático de informaciones de cuentas financieras, porque no hay ninguna investigación en curso, solamente los datos de los residentes en la jurisdicción van a ser fornecidos de forma automática todos los años. Y con estos datos, lo que pasó fue que muchos países, antes de empezar el intercambio automático de informaciones de cuentas financieras, hicieron programas de regularización voluntaria, donde fue ofrecido a los contribuyentes que tenían activos en el extranjero que vinieran, reportaron sus activos y pagaron los impuestos que no habían pago. Con esto, muchos países recaudaron muchísimos. Les voy a dar dos ejemplos. Uno es de mi propio país, yo soy brasileña. Brasil recaudó más de 10 mil millones de euros. ¿Más de? 10 mil millones 10 mil millones de euros. Con el programa de regularización voluntaria. Francia recaudó más de 12 mil millones de euros. Eso quiere decir que hay muchos contribuyentes en todas las jurisdicciones del mundo que se aprovechan de las brechas. No lo podemos negar, coincidimos plenamente. Esto se pasa. Así que es necesario, si quieren una administración fuerte, si quieren las instituciones capaces de cumplir sus obligaciones, tienen que tener acceso a la información, porque si no tienen, no pueden cumplir con su papel social de recaudar. El impuesto es el costo que uno paga para vivir de forma civilizada. Es esto, tiene que financiar el Estado. Si quieren beneficios, si quieren servicios, si quieren operar, si los empresarios quieren tener un Estado que les pueda sostener, tienen que pagar impuestos, por obvio. Eso es el costo de la civilización. Impuesto es la forma que es lo que pagamos para vivir en sociedad. Pero fíjate que nosotros incrementamos cada año el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Cada año lo incrementamos. Y el intercambio de información puede ayudar con la recaudación pero del el país impuesto sigue siendo más pobre. Pero el país sigue siendo... No es más pobre, Renato. No nos vamos a meter en ese tema porque no nos vamos a poner de acuerdo. Pero no podemos tampoco falsear la realidad. Oíme. Renato, en este gobierno se han invertido ya más de 300 mil millones de lempiras en inversión pública. Y en este gobierno, solo en este año, 97 mil millones de lempiras en inversión pública. Todo esto, Renato, tiene y está relacionado justamente con la política y la visión de que el Estado tiene que ser un Estado más fuerte para su población. Y es bueno que haya mencionado de esos datos. ¿Por qué? Porque tributar es bueno, Renato, pagar impuestos es bueno. Por el contrario de lo que muchos quieren decir acá, que cobrar impuestos es malo, que la carga tributaria en Honduras es altísima. Quiero comentar lo que dijo el señor Calix. En Honduras la carga tributaria es del 16.6% en promedio en los últimos 12 años, Renato. En los países industrializados las cargas andan del 30 y el 40%. ¿Cómo se va a desarrollar un país con esas cargas tributarias tan bajas? Los niveles de evasión en Honduras son altísimos. Solo por el cambio de principio de renta mundial a territorial, Renato, se están dejando de percibir alrededor de 10 mil millones de lempiras anuales. Eso es 10 mil millones de lempiras menos en inversión pública. Además, estamos nosotros luchando con niveles de evasión fiscal altísimos. Se calcula que solo en impuestos sobre ventas y rentas, Renato, en el año en este país se pierden alrededor de 40 mil millones. Te lo creo, Escúchame, te lo creo. Voy a terminar con una cifra más. Las 100 empresas que más venden en este país, Renato, pagan de tasa efectiva de impuestos 2.5% en promedio. Las 30 empresas que más venden en este país solo pagan 0.5%. ¿Y cuántos empleos en promedio. te generan? ¿Cuántos empleos Escúcheme, te generan? Renato, No, ¿sabe cuánto paga? Sí, pero imagínese usted, ¿cuánto pago yo como asalariada? ¿Cuánto pagan todos los asalariados de este país? Entre el 15 y el 25% son las tasas efectivas de los pago de impuestos de un obligado tributario que la renta que tiene es a partir de su trabajo. ¿Se imagina lo que tienen que pagar entonces los que son los que juegan con capitales? Efectivamente tienen que ser tasas arriba del 25%, Renato, sumadas con las tasas conexas que hay de activo neto. En el país pues tenemos leyes que tienen que recuperar impuestos alrededor de todos esos réditos que se tienen del capital. Y en este país estamos hablando que las tasas andan entre el 5, el 3%, las tasas efectivas. Es decir, es injusto nuestro sistema tributario, por eso necesitamos fortalecer la institucionalidad. En la medida que se siga usando como argumento
que nosotros somos débiles, entonces ¿cuándo nos vamos a fortalecer? Este es el momento de fortalecernos. Los estándares internacionales que nos está exigiendo la OCDE, tenemos que cumplirlos para que nosotros podamos tener un nivel de institucionalidad más respetable que el que ya tenemos, Renato. Nosotros, en el SAR, como le dije hace un rato, estamos planificando una inversión fuertísima para tener las posibilidades de intercambiar información a nivel internacional de manera automática. Y para esto hay un esfuerzo enorme institucional y una seriedad y una responsabilidad. No nos pueden tomar a la ligera cuando nos queremos involucrar en ese tipo de estándares, en donde los países desarrollados, industrializados, juegan. Yo te digo algo, Mariana. Queremos que este país avance. Pretendamos entrar en esos estándares internacionales. Yo te lo voy a decir. No somos el país que somos con pobreza y en índices de medición siempre en la cola por los 3 años y medio de gobierno de ustedes. No, un avance histórico del país, correcto, tenemos que reconocerlo. A eso quiero llegar. Mira, pero en este gobierno ha habido una preocupación primordial por aumentar la inversión pública y efectivamente hemos bajado 10 puntos de pobreza y eso no lo puede negar. Los datos solo mira el endeudamiento. Te voy a presentar un informe en este momento, por favor. Tiene que ayudarme producción con rapidez. El BTR de Ulises, radiografía del endeudamiento. Tercer segmento, escaleta del noticiero estelar de Honduras de anoche. Para que te des cuenta, mira, ¿por qué todo este debate, estas contradicciones, estas percepciones de los hondureños? Me dicen, el momento que tengamos ya, porque ayer se presentó un informe que se llamó Radiografía del Endeudamiento en Honduras. El documento revela que con la práctica de contratar más deuda, los gobiernos de turno desplazan la inversión y evidencian ineficiencia en el uso de los recursos, lo que te estoy diciendo. Si vamos a captar recursos, utilicemos bien, pero aquí hay unos vicios estructurales de nuestra élite política que son los que nos generan muchas dudas. ¿Para qué quieren más dinero? Yo sé para qué quiere más dinero un gobierno. Si actuáramos en base a Estado de Derecho, con cultura democrática y con responsabilidad, no estaríamos en las condiciones que estamos. Pero mira estos datos, Y yo no solo culpo a ustedes, si ustedes solo tienen 3 años y medio de estar gobernando, un poquito más. Esto es la historia del país, la desgracia de nosotros. En su más reciente informe titulado Radiografía del Endeudamiento en Honduras, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, destapa una realidad incómoda: a mayor deuda, mayor pobreza en el país. La mayor parte de esa deuda no se tradujo, obviamente, en hospitales, en escuelas, en carreteras dignas. Se tradujo en un Estado que gasta más en pagar intereses que en invertir en el futuro de nuestra gente. Una verdad que se acompaña con gráficas y números fríos. Para el caso, el 88% del presupuesto nacional se destina al pago de salarios, servicio de deuda, transferencias y otros gastos. La inversión en salud, educación, infraestructura y desarrollo comunitario apenas llega al 12%. Irónicamente, el país sigue la misma ruta y con los mismos resultados, al margen de quien mueva los hilos de la nación. Para el caso, aquí se reveló que en este gobierno el promedio de la contratación de deuda externa se duplicó, pues pasó de 712 millones de dólares entre el 2014 y el 2021 a 1.513 millones del 2022 al 2024. Sí, los números muestran que se ha multiplicado la deuda casi al doble de hace 3 años, que hay un muy bajo nivel de ejecución de la deuda, lo cual es preocupante. Hay fondos por más de 3.000 millones de dólares dejados de ejecutar en todo este periodo, pero se sigue captando más deuda. En efecto, este informe destapa que en la actualidad apenas se ejecutó el 20% de los préstamos adquiridos y que a 4 meses de cerrar el año solo se recibió el 28% de los desembolsos. Eso genera que haya una acumulación de deuda contratada no desembolsada. Hay más de 3.000 millones de dólares disponibles que no se están desembolsando, no se están ejecutando, no están llegando a la gente y al final uno se pregunta ¿para qué quieren contratar más deuda si eso no está llegando, pues no está ejecutando? Irónicamente, 37 centavos de cada lempira que se recauda se destina al pago de la deuda, algo así como sacarle dinero a una tarjeta de crédito para pagar otra. También están los compromisos infértiles de deudas millonarias,
como los adquiridos por la ENE, que contrató más burocracia y lejos de reducir la recuperación de pérdidas de energía, le subió a los dígitos. Sin embargo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que hemos contratado más de 2.000 millones de deuda, 10 veces más que lo que se hizo en educación, y hoy, y no le gusta a veces a los funcionarios decir, las pérdidas son superiores a lo que teníamos hace casi 3 años. Pero no todos están de acuerdo con estos números, sobre todo del endeudamiento del actual gobierno. Para el analista político Héctor Soto, la administración de la presidenta Xiomara Castro es la más responsable en este campo de los últimos 3 gobiernos. En el actual gobierno la deuda externa ha crecido un poco más del 8%, en los 3 gobiernos anteriores el crecimiento incluso fue de más del 100% y en los 2 últimos entre el 30 y el 37%. El informe cierra con una ironía más: la mitad de la deuda del país vence en los próximos 4 años y la presión fiscal, como ya pasó en otros gobiernos, no será para el actual, sino para quien tome el poder el 27 de enero del 2026, con jinetes sin mucha experiencia que entrarán al jaripeo a domar un corcel no muy acostumbrado a los cercos fiscales. Tú puedes poner en debate si estos datos son ciertos o no. Yo, que creo en la SJ, tú no crees mucho en la SJ, pero yo creía en la SJ con Jo. Los cuestionó, SJ cuestionó a Jo. Mira qué porcentaje de 3.000 millones de dólares contratados se ha ejecutado. Y queremos meternos con 1.200 millones de dólares más en empréstitos. Si no ejecutamos ni la deuda, ni los empréstitos que contratamos. Y por eso uno se pregunta, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes me están planteando, con lo que tú decías, Ismael, transparencia. Aquí que nadie se aproveche de su poder para evadir el fisco. Pero, ¿para qué queremos, en esta línea de pensamiento, en estas circunstancias, que contratamos deuda externa y no la ejecutamos? Y sobre ello seguimos pidiendo más deuda externa. Pedimos deuda, Renato, bajo ese criterio. Porque no recaudamos suficiente, Renato. Pero mira, nosotros no nos endeudamos porque necesitamos fondos para poder y no los financiar. ejecutas. Bueno, hay una situación, préstamos y no los ejecutas. Hay un reto con el tema de la ejecución, estamos claros. Hay un sistema gubernamental. Vas a recaudar más fondos de los tributos, ¿y en qué los vas a ejecutar? Hay una institucionalidad, Renato, debilitada históricamente por el neoliberalismo. No hay que olvidar eso. Las instituciones durante las últimas 2 décadas, Renato, se dedicaron a privatizar la función de los servicios públicos. Eso no hay que olvidarlo. Sí, pero eso es otra cosa de lo que estamos hablando. No, está totalmente relacionado, Renato. La institucionalidad pública perdió su capacidad de ejecución debido al debilitamiento que se dio en el modelo neoliberal. Y eso no lo podemos olvidar. Lo que yo te quiero decir es que, mira, todo fue tratado de privatizar. Lo que yo te quiero decir es, y eso debilitó la institucionalidad contratamos pública. Deuda. No somos capaces de ejecutarla. No somos capaces de ejecutarla. El debilitamiento institucional dado en el neoliberalismo en 2 décadas. Y sobre esa deuda contratada, seguimos contratando más deuda. Eso es lo que yo, que no soy experto como ustedes, digo yo, ¿y para qué seguimos contratando más deuda si somos incapaces de ejecutar la que tenemos? Ahí están las obras, Renato. Ahí están las obras de la presidenta. Y hago un silogismo. ¿Por qué no hacen queremos más tributos? ¿Para sobre qué? Todas las obras que se están inaugurando en todos estos meses. Ahí está la inversión pública. Sí, pero este gobierno, Renato, y nadie lo puede negar. Este gobierno, la presidenta de la República, Xiomara Castro, es una mujer honesta que no ha vacilado a la hora de decir estoy en contra de la corrupción y de hacer sus acciones de ejecución del gobierno en contra de la corrupción. No digo que Xiomara es deshonesta, pero no tienen claro el rumbo del país con el endeudamiento y con todo el pisto que quieren captar. Estos y los otros. Vamos a la pausa.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde estés. ¿Sabe quién quiere intervenir? El presidente del Congreso, digo yo, el vicepresidente del Congreso, Hugo Pino. No, que ingrese. No, Felices solo siempre. quisiera dar una... Sí. Ok. Solo porque tengo que retirarme y debido a que Sí, dale. compromisos contractuales con mi nuevo Trabajo. trabajo, que es Flaxo, Honduras, y tengo un diplomado. Nada que ver con el gobierno. No. Para que la gente deje de especular. Sí. Y bueno, solo quisiera decir que si estamos hablando de principios y sobre todo tratar de mejorar la gestión tributaria, es que también debemos de cumplir uno de lo que menciona la Iniciativa Global por la Transparencia Mundial, que es la independencia de la superintendencia, servicios o como le quieran llamar, cada país le llama. Creo que eso también reduciría esta desconfianza, reduciría enormemente la polarización sobre estos temas y que es un principio válido. Y no sé si en este caso la iniciativa global, el foro global también tiene, pues bueno, al final son vinculantes, porque así logramos también una mejor transparencia y rendición de cuentas. Okay. Creo que la independencia de las administraciones tributarias con esta discusión de la ley, etcétera, etcétera, debe ser un paso fundamental y pues lastimosamente por la politización partidaria las instituciones públicas sabemos que están secuestradas por el partido que gana las elecciones. Sí, históricamente, si esto no es un reclamo para ti como libre, estos son los vicios estructurales de Honduras, Mariana. Doctor Hugo Noé Pino, diputado vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras. Adelante, doctor. Muchas gracias, Renato. Un saludo a los panelistas en este programa. En primer lugar, Renato, quisiera aclarar, yo no tuviese tanta confianza como usted la tiene en los informes de ASJ. A mí me parece que tienen un sesgo bastante fuerte y le voy a señalar lo primero. El primer caso específico que se acaba de mencionar, de que hay 3.000 millones de dólares en endeudamiento y que se está pidiendo más endeudamiento, es un desconocimiento completo del presupuesto general de la República. El 8 de febrero, cuando aprobamos el presupuesto general de la República, aprobamos 1.800 millones de endeudamiento externo y 1.200 de endeudamiento interno. De esos 1.800 millones de endeudamiento externo, se han aprobado por el Congreso Nacional alrededor de 600 o 800. Los 1.000 millones que usted señala son los que no se han aprobado en el Congreso, pero que ya están en el presupuesto y no son recursos adicionales. 3.000 millones de dólares es el endeudamiento global del país para el 2025. Así que ahí vi una cifra muy manipulada, sinceramente, en ese informe. En otro momento lo podemos discutir en más. Y lo vamos a debatir, Hugo, lo vamos a debatir, porque yo quiero quedar claro también. Sí. Y lo segundo es lo que tiene que ver con la Ley de Justicia Tributaria. Nosotros en el Congreso Nacional no hemos renunciado a su aprobación. Ya se señaló y estoy totalmente de acuerdo con lo que Zaida y Mariana presentaron en el sentido relativo a la ley del beneficiario final, la adhesión al MAC, la eliminación del secreto bancario con esos fines, con fines únicamente fiscales. No es que todo el mundo va a conocer las cuentas de todo el mundo. Entonces, el punto de discusión en la Ley de Justicia Tributaria es si este país puede seguir con 18 regímenes especiales, 200 leyes en las cuales están las exoneraciones, o se pueden hacer, como propone la Ley de Justicia Tributaria, el proyecto, reducirlos a 3. Y eso es importante señalarlo, Renato. La oposición, esa ley no se ha aprobado después de 2 años, 4 meses, por la oposición del sector privado. Y ese sector privado, el que quiere seguir manteniendo privilegios, el que quiere seguir teniendo beneficios en su relación con las leyes del país. Y vamos a seguir luchando. Yo no descarto que en este periodo, antes de que concluya esta legislatura, la podamos aprobar, porque estamos haciendo conciencia en los diputados de la necesidad y lo fundamental
que es no solamente darle a la autoridad tributaria mayores mecanismos de control de la evasión fiscal, sino que la transparencia que ha sido señalada en este programa por Zaida, tan importante, el combate a la corrupción y a los tráficos, al tráfico ilícito de recursos. Sí. Muchas gracias, Renata. Ok, doctor, uno de Pino, diputado. Así en unos 30 segundos, Zaida. ¿Tú crees que así, con el ambiente que ves en Honduras, podamos extraer esa partecita de la ley tributaria que tiene que ver con lo que ustedes le han recomendado a Honduras, o tiene que aprobarse de manera integral? Esto no creo que soy la persona más apropiada para opinar sobre este tema. Caes en el ámbito político. Esto es una decisión del país, cómo va a ser. Pero lo que yo puedo decir es que es muy importante que las leyes sean cumplidas, que los impuestos sean pagos por aquellos que deben pagar los impuestos de acuerdo con las leyes que están en vigor en el país. Y es para esto que la transparencia fiscal es tan importante, para garantizar que haya una justicia, que la materia tributaria no sea objeto de una manipulación por aquellos que pueden evadir los impuestos. Es para esto. ¿Sabes cómo lo interpreté yo como periodista? Que si no se pudiera extraer, tú me hubieses dicho, no, tiene que ser integral. Pero me dijiste no. No, ¿cómo puedo decir esa es decisión esto? política, No conozco esa es decisión política. De ustedes. De acuerdo. No sé, yo creo que sí se puede extraer. Creo, ese es mi pensamiento, yo puedo estar equivocado. Y debatimos lo otro cuando hayan consensos entre el sector público y privado. Pausa comercial, volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente, gracias a La Curazao. Transforma cada espacio con Amueblarte, el festival de muebles más esperado con hasta un 40% de descuento y beneficios exclusivos.